ya los compañeros. Les presento al doctor Agustín Lagunes Domínguez, quien, además de haber sido mi profesor y codirector de tesis, por ahí ya le tengo en el horno, ya casi sale la tesis revisada, ya en estas 2 semanas queda. Promesas de inicio de año. Sí, no, ya estoy ahí. El doctor Agustín Lagunes Domínguez es doctor en Sistemas y Ambientes Educativos por la Universidad Autónoma de Madrid, con mención cum laude, maestro en Ciencias Computacionales y también licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Orizaba, con titulación por promedio. Es árbitro en revistas indexadas en Scopus, de CONACYT, en Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y otros países. Ha hecho estancias de investigación en Chile, en Colombia, en España, en Estados Unidos y Perú. Posee el reconocimiento de perfil deseable PRODEP desde 2008 a la fecha. Es un evaluador par en los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, los CIES que se denominan, y es integrante del Consejo Editorial de la Universidad Veracruzana, del Consejo Consultivo para la Educación en Línea de la misma Universidad Veracruzana, y coordina el doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos ubicado en la Facultad de Pedagogía, del que soy orgulloso egresado. El doctorado es incorporado a CONACYT y es candidato, pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores, al SNI. Sus líneas de investigaciones tienen que ver con competencia investigativa, docentes, estudiantes, y bueno, nos comparte desde Orizaba ahora este panorama. La misma dinámica será que hemos venido trabajando. El doctor Agustín, si quiere compartir pantalla, bueno, nos platica la temática y al finalizar preguntas, dudas que tengamos por ahí, las podemos externar, incluso por ahí haciendo alguna pausa, corte, con toda confianza. No sé si ahí puede, a ver, ahí está. Ahí vemos ya su pantalla. Listo, Doc, ya puede iniciar. Adelante. Ok, pues buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, muy bien. Perfecto. Buenas tardes. Pues, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. En esta ocasión voy a hablar un poquito de la importancia de la competencia digital, pero es una competencia digital específica, es orientada hacia la investigación. Entonces, lo vamos a comentar porque en muchas ocasiones se dice que los profesores no deberían de aprender a hacer investigación y hay una disertación por ahí interesante sobre el tema. Entonces, yo pongo algunos puntos sobre la mesa para que ustedes lo puedan reflexionar. Bien. La agenda estará de esta manera. ¿Por qué la competencia digital para la investigación en docentes de todos los niveles? Estamos pensando que todos los profesores deberían de aprender a hacer investigación. No importa si dan clases en posgrado, en licenciatura, si dan clases en bachillerato, licenciatura, primaria o hasta en jardín de niños, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de eso, después les voy a presentar una red que he creado, porque si nosotros decimos que somos investigadores y que trabajamos sobre problemas que existen en la sociedad, pues debemos de tomar medidas para resolver el problema. Y la red INSI es una red que trata de resolver este problema. Vamos a hablar un poquito de competencias informacionales, competencias investigativas y finalmente competencias digitales para la investigación, que es nuestro tema. Vamos a sacar unas conclusiones, unas 3 o 4 conclusiones y de ahí nos vamos a ir a preguntas que ustedes tengan. Bien, miren, ¿por qué todos los profesores deben de aprender a hacer investigación? Punto número 1, lo que nos debe de quedar claro es que hay niveles de profundidad de investigación. Entonces, por eso es importante que digamos que de acuerdo a los niveles de profundidad son las actividades que se van a hacer. Tenemos el primer nivel de profundidad que es una investigación exploratoria, un segundo nivel que es descriptiva y un tercer nivel que es explicativa. ¿Qué significa? Que conforme va avanzando el nivel de profundidad se vuelve más complejo
y que también es incremental. Esto es, no podemos tener una investigación descriptiva si no ha sido primero exploratoria. No podemos tener una explicativa si primero no ha sido descriptiva y exploratoria. Entonces, veamos cuáles son las diferencias para que nos situemos. Cuando nosotros hacemos recopilación de información, en una exploratoria solamente hacemos una búsqueda documental. Esto es, buscamos en libros, en revistas, en internet. Y hasta ahí se queda nuestra investigación. Entonces, ¿cuál es la aportación de una investigación exploratoria? Pues que tiene como resultado la visión propia del autor. Esto es lo que cambia la visión del autor, ¿no? ¿Y qué herramientas utiliza? Pues utiliza internet, buscadores, bases de datos, algún procesador de palabras. Entonces, quiere decir que la investigación exploratoria es solamente buscar en libros, revistas, internet y tener una visión propia de la investigación. Normalmente cuando los chicos en licenciatura hacen este tipo de investigación, nosotros decimos que están haciendo una monografía, ¿de acuerdo? En el segundo nivel de profundidad, nosotros ya tenemos intervención del investigador. ¿Por qué? Porque el investigador ya genera información propia. Mediante encuestas, mediante entrevistas, el investigador genera no solamente información secundaria, o sea que ya estaba, no solamente de artículos, libros y revistas o de internet, sino que también genera información primaria. Esto es la que genera con las encuestas, con las entrevistas, y es información que solamente él tiene, porque por ejemplo, si quiere hacer un estudio de percepción de cómo se sienten los, vamos a suponer cómo se sienten los estudiantes y profesores teniendo clases en línea ahora que estamos en pandemia, aplica una encuesta y él grafica los resultados y es la única persona que tiene los resultados de esa encuesta. Por eso es información primaria. Les decía, los resultados son gráficas, son datos, y bueno, esa información se puede procesar con herramientas como Excel, SPSS u otros. Bien, el tercer nivel de profundidad es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque normalmente es cuando ya un investigador se dedica a hacer investigación o cuando un estudiante realiza una tesis. ¿Por qué? Porque esta investigación tiene recopilación de información en dos momentos, el pretest y el posttest. Significa que el investigador hace un pretest para ver cómo está en conocimientos, en habilidades, en lo que ustedes gusten, y posteriormente se hace una intervención del investigador y nuevamente después de que se hace la intervención se aplica el posttest para ver si esa variable dependiente fue modificada, ¿no? Entonces, tiene información secundaria, pero aquí hay algo importante. Normalmente estas investigaciones se hacen con pruebas, con test, con pruebas objetivas, como se llaman, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es comprobar o rechazar la hipótesis. Esta es investigación aplicada y también se utilizan herramientas desde Excel, SPSS u otros. Entonces, lo que nosotros decimos es que al menos en el primer nivel de profundidad los profesores deberían de hacer esto. Yo les pregunto, ¿quién no debería de saber buscar en artículos, buscar en revistas, determinar si el artículo es una fuente confiable, si el libro es una fuente confiable o no? Eso lo tendríamos que saber todos. Los profesores de cualquier nivel, ¿de acuerdo? Entonces, mínimo este nivel. Estamos de acuerdo que no todos los estudiantes, que no todos los profesores van a ser investigadores, pero sí todos mínimos deben de tener las habilidades, los conocimientos y los valores para hacer el primer nivel de profundidad de investigación. Entonces eso debe de quedar muy claro, porque cuando les decimos, enseñen a los estudiantes a hacer investigación, enseñen a los profesores a hacer investigación, se espantan y dicen, no, porque ellos no van a ser investigadores. En el primer nivel sí. Una vez aclarado esto, quiero comentarles que nosotros en el 2014 yo tuve la idea de generar una red de investigación a la cual llamamos RIMSI y en el 2015 firmamos ya nuestro acuerdo de colaboración. Y en esa red, al inicio, en el 2015, solamente firmamos 4 universidades. La Universidad de Magallanes de Chile, no sé si ya Miguel ya les dio algún curso, pero Miguel es muy buena en esta área, entonces es de esta universidad. La Universidad de San Buenaventura en Colombia, en Medellín, Colombia, también firmó, y la Universidad Autónoma de Madrid. Y desde luego, coordinando la red, pues nosotros, la Universidad Veracruzana, y como coordinador general yo. Esto fue en el 2015. Después
nos solicitaron integrarse el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, que creo que tienen una charla con Carlos David el día pasado mañana, si mal no recuerdo. Entonces, es de esta universidad. La USIL, que es la Universidad de San Ignacio de Loyola, no sé si les va a dar, o creo que ya dio una charla de Josmel, que está aquí. La SPOCH, que es la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de Ecuador, el ITSON de México, y son las universidades que están trabajando ahora en la red. Y bueno, tenemos en espera algunas universidades que quieren participar, pero siempre les damos un año que trabajen con nosotros para ver si se adecuan a las líneas de investigación y los trabajos que tenemos, y si es así, pues al siguiente año pues se les da ingreso. Yo siempre he dicho que las redes y los trabajos son de personas, no solamente de universidades ni de países. Entonces, aquí le presento a los investigadores: Juan Carlos Yudiquis Presler, de la Universidad de Magallanes en Chile; Josmel Pacheco Mendoza, de la USIL, San Ignacio de Loyola, de Perú; Carlos David, que estará pasado mañana con ustedes, del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid; Carlos Arturo Castro Castro, de la Universidad de San Buenaventura; Joaquín Paredes, quien fue mi director de tesis doctoral hace algunos años, de la Autónoma de Madrid; Imelda García López, que es del ITSON, México; Danilo Pastor, que es de la SPOCH; y el doctor Rubén Edel, que creo que también les va a dar una charla, de la Universidad Veracruzana en Veracruz. Y bueno, yo estoy coordinando la red RIMSI por el momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en la red? Y esto es importante. Nosotros buscamos que los estudiantes universitarios, como le dicen en Colombia y en otros países, de pregrado, realicen investigación como una actividad cotidiana, de manera inconsciente. Así como manejamos el auto, que así podamos hacer investigación de manera inconsciente, contando con los conocimientos, habilidades y valores. ¿Por qué decía como cuando manejamos un auto? Porque cuando aprendemos a manejar, siempre estamos pensando en las velocidades, las 3000 revoluciones para hacer cambio de velocidad, pero una vez que ya sabemos manejar, podemos ir platicando y haciendo cambios de velocidad, o escuchando música y haciendo cambios de velocidad, y lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, así queremos que se haga la investigación, tanto estudiantes como profesores. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos dimos cuenta en nuestras investigaciones que para que nosotros pudiéramos lograr la cultura investigadora, porque la cultura va más allá de competencias, teníamos que generar, punto número 1, las competencias informacionales. Eso es lo primero que teníamos que generar en estudiantes y profesores. Punto número 2, teníamos que generar también las competencias digitales para la investigación, que es nuestro tema. Y punto número 3, teníamos que generar las competencias investigativas, ¿no? Ya una vez teniendo estos 3 elementos, entonces sí ya podríamos hablar de una cultura investigadora. Ahora, yo puse una estrellita en la parte superior porque es algo importante. Hay muchas investigaciones que se hacen que son investigaciones de percepción. Esto es, si yo le pregunto a un estudiante, yo le pregunto a un profesor: oye, ¿cómo te sientes en Excel, por ejemplo? Experto, poco experto, medianamente experto, regularmente experto, o de plano mal, ¿no? Ya saben, un estudio de percepción con una escala de Likert, lo que ustedes quieran, pero eso es percepción. Posiblemente una persona se sienta que está muy bien en Excel y ponga que se siente experto, y lo pones a hacer algo y no sabe hacerlo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo a nivel Iberoamérica son pruebas objetivas. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros sentamos a un estudiante o a un profesor durante 2 horas y hace una prueba de la competencia informacional, o una prueba de la competencia investigativa, o una prueba de la competencia digital para la investigación, y allí nos damos cuenta si realmente sabe, no sabe, o en qué dimensión, cuáles son las dimensiones que domina y cuáles no, en dónde tiene nivel básico, en dónde tiene nivel intermedio, o dónde tiene nivel avanzado. Entonces, por eso puse una estrellita, porque nosotros no nos conformamos con encuestas de percepción, nosotros hacemos pruebas objetivas, ¿de acuerdo? Entonces, no lo voy a tratar a detalle, pero voy a hablar de cada una de las competencias. Las competencias informacionales contemplan estas dimensiones: la dimensión de desarrollo del tema, identificar fuentes potenciales, desarrollar estrategias de búsqueda, evaluación
de fuentes de información y el uso ético de la información. En pocas palabras, lo que nosotros buscamos es que un estudiante o un profesor sepa buscar información. Una vez que sabe buscar información, que sepa determinar cuándo una información o una fuente es confiable y cuándo no. Después de eso, que seleccione la información, que la discrimine y diga qué le sirve de manera prioritaria para su investigación y qué le sirve nada más de manera secundaria para su investigación. Y finalmente, lo que estamos buscando es que sepan hacer uso ético de la información. ¿Qué significa? Que si yo estoy tomando información de un artículo de un autor, pues que yo sello adecuadamente los derechos de autor a esa persona. Entonces, eso se maneja en competencias informacionales, aproximadamente 2 horas, donde los chicos están leyendo y contestando la prueba. Después tenemos competencias investigativas. Ahí las dimensiones son conceptos básicos sobre investigación. Por ejemplo, si saben distinguir entre un enfoque cualitativo o cuantitativo, si saben si es un método inductivo o deductivo, si saben qué tipo de investigación van a hacer, todo eso entra en conceptos básicos. Y luego tenemos planeación de la investigación. Cuando nosotros hablamos de planeación de la investigación, estamos hablando, permítame porque se movió. Bueno, como que no quiere pasarla, pero sí la ven ahí, ¿verdad, Gustavo? ¿Sí, no? Sí, lo vemos, la de competencias investigativas, y bueno, vimos que no quiso agarrar la pantalla completa. Sí, por algún motivo está fallando. Pero, bueno, igual yo escucho como un ruidito. ¿Ustedes lo escuchan? No, pero... Bueno, entonces continuamos aquí. Adelante. Les decía, entonces, en planeación de la investigación, lo que nosotros evaluamos es que realmente el estudiante sepa planear una investigación, sepa hacer una propuesta de investigación, sepa hacer un protocolo de investigación. ¿De acuerdo? Esa es en la segunda dimensión. Y el procesamiento y análisis de la información, lo que nosotros buscamos es que el estudiante o el profesor pueda procesar, por ejemplo, hace una encuesta, hace entrevistas, que sepa procesar la información, que sepa analizarla y que sepa presentar los resultados. Y también se une con las competencias informacionales en el aparato crítico y formato APA. Esto es que sepa dar los derechos de autor en alguna herramienta, ¿no? Bien. Y luego tenemos competencias digitales para la investigación. Eso lo dividimos en buscadores, bases de datos, procesador de palabras, hoja de cálculo, que sepan utilizar estas herramientas para hacer investigación. Porque si nosotros hablamos de competencias digitales, bueno, ustedes son expertos, podemos hacer muchas cosas, pero estamos hablando para hacer investigación. ¿Ok? Bien. ¿Qué buscamos mostrar o evaluar dentro de buscadores? Bueno, pues que la persona sepa buscar información, por ejemplo, en un solo sitio, ¿sí? Y que cuando haga una búsqueda en Google solo busque archivos que sean PDF, eso está interesante. O que diga, yo quiero buscar, no sé, Agustín Lagunes, pero que no esté en el sitio de la UV, que sea fuera de la UV, también lo podemos hacer. Y cuando nosotros buscamos en las bases de datos aquí, por ejemplo, en nuestro host, nosotros sepamos buscar solamente artículos de texto completo, que nosotros digamos, porque en investigación dicen solamente de los últimos 5 años. Ok, entonces 2021, 20, 19, 18, 17. Entonces yo le pongo al buscador que solamente del 2017 al 2021 y ciertos operadores como AND, OR para buscar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros evaluamos. Evaluamos qué tanto conocen las bases de datos, ¿sí? Como ScienceDirect, EBSCOhost y bueno, Google Scholar. También lo que les evaluamos es qué tanto saben utilizar el procesador de palabras, pero exclusivamente para hacer investigación. Por ejemplo, en una tesis, ¿cómo haces la tabla de contenidos? Lo que todo el mundo dice que es un índice tentativo.
cómo manejar secciones, porque a lo mejor la tesis o la investigación tiene cuartillas que son horizontales y otras que son horizontales o verticales, cómo manejar las tablas y sobre todo cómo utilizar las referencias en APA. Esto es que no lo hagan a mano, sino que lo hagan en un procesador de palabras. Todo eso les evaluamos y en la hoja del cálculo nosotros les evaluamos qué tanto saben hacer fórmulas sencillas como sumar, promedio, buscar, cómo hacer gráficas y para aquellos que hacen tesis, pues por ejemplo, cómo sacar chi cuadrada, coeficiente de correlación para comprobar la hipótesis, ¿no? Todo eso les evaluamos. Y ya para ir cerrando y para escuchar sus comentarios, nosotros sacamos algunas conclusiones que nos parecen interesantes. La primera, todo profesor debe poseer las competencias informacionales. Todo profesor. Si no posee las competencias informacionales, la pregunta es, ¿cómo se prepara? ¿Cómo prepara clase? Ahora escuchábamos a la profesora que nos decía que está investigando para trabajar de una manera diferente sus clases. Pues eso lo hacemos haciendo investigación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también ahora que está muy de boga, no sé si leyeron, pero esta semana salió la noticia de que ya está comprobado científicamente que a las personas que tienen tipo de sangre O es más complicado que le dé el COVID y si le da no le afecta tanto o no tiene secuelas como los A o los AB, ¿no? Entonces, eso es científico. Entonces, todo profesor debe tener esas competencias para buscar información y saber que es confiable y saber cuándo es una noticia falsa. Todo profesor debe de poseer al menos el primer nivel de profundidad para hacer investigación, que es lo que habíamos dicho, al menos buscar en libros, revistas o internet. Y finalmente, todo profesor debe dominar al menos las herramientas necesarias para hacer investigación. Entonces, básicamente serían las conclusiones. Y bueno, yo platiqué con Gustavo y me dijo una presentación corta para que tengamos tiempo de platicar y las preguntas que tengan. Entonces, dejo de compartir pantalla, Gustavo, para... Ok, sí, Por si hay doctor. dudas, comentarios. Claro, aquí uno de los puntos de profesores en torno a lo que presenta el doctor Agustín, en torno a la investigación, el cómo investigo, qué puedo hacer yo como profesor a partir de las situaciones y este entorno tecnológico, digital, casi obligado, derivado de la pandemia. No sé si hay preguntas, quien desee comentar, preguntar, adelante, profesores. Porque si no preguntan, nosotros les preguntamos, Gustavo. Sí, casi. Lucrecia, adelante. Doctor Laguna, muchas gracias por su explicación. Yo creo que todos estamos invitados a la investigación, pero ¿cómo hago para que los alumnos les guste la investigación? Porque es ahí donde aprenden ellos, es ahí donde buscando información obtienen o anclan sus conocimientos. ¿Cómo hacer que los alumnos investiguen en línea, aquí pues sí, en línea, lo que es la computadora, la tablet o qué es el celular? ¿Cómo invitarlos? ¿Cómo hacerlos investigadores? Gracias. Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante, Lucrecia, y muy complicada de contestar. Se va a enojar conmigo, pero le voy a dar más problemas que soluciones. Lo que sucede es que el problema que tenemos con nuestros estudiantes el día de hoy es que no leen. Y hay una correlación muy estrecha entre el hábito de la lectura y hacer investigación. Le voy a contar algunas anécdotas durante estas preguntas que me hagan, algunas anécdotas para que vean por qué los chicos no hacen investigación. Lo primero es que cuando nosotros leemos, nosotros mejoramos muchas cosas. Mejoramos la ortografía, ¿no? Mejoramos la escritura, tenemos mayor vocabulario. Entonces, cuando nosotros comenzamos a aplicar la primer prueba, que es el de competencias informacionales, la diseñamos cuando yo estuve en una estancia en Chile. Y diseñamos la prueba, nos quedó, la probamos, hicimos prueba piloto y funcionó.
después nos fuimos a Perú, no, perdón, después nos fuimos a Colombia a aplicarlo y funcionó, todo iba bien, pero después llegamos a Perú y cuando llegamos a Perú nos dimos cuenta que los chicos no conocían muchos de los conceptos que estaban en la prueba, como es leer mucho. Entonces preguntaban, por ejemplo, disculpe profesor, ¿qué es discrepancia? ¿No? Entonces nos dimos cuenta que los chicos no leían y comenzamos a analizar lo que hicimos en Chile, lo que hicimos en Colombia y lo que hicimos en Perú y vimos, por ejemplo, que los chicos en Perú, como era mucha lectura, veían la computadora por lo que usted dice, veían la computadora y hacían así como diciendo, todo esto tengo que leer para contestar. Y tomamos el tiempo y resulta que los chicos peruanos casi no leían y contestaban, no leían y contestaban. Y algunos se iban al YouTube o al Facebook un rato, regresaban, leían otro rato y se iban otro rato a ver allá. Esto es, lo que le quiero decir es que es muy complicado porque primero tenemos que hacer que los estudiantes lean. Y si los estudiantes no leen, no van a hacer investigación. Entonces, ese es el primer paso. Y lo segundo es que si queremos que los estudiantes hagan investigación, 2 puntos para no extenderme y ver las otras preguntas. Tenemos que ponerlos a leer, pero tenemos que ponerlos a leer lo que a ellos les guste, no lo que nos guste a nosotros o lo que nosotros queramos. Y eso lo podemos aplicar como una estrategia con los hijos también. Luego cometemos el error que queremos que los hijos lean y resulta que no leen porque les ponemos libros que no son de su agrado. Les comento una anécdota así muy rápido. Me gusta contar anécdotas porque creo que se van al inconsciente, pero cuando mi hijo tenía 6 años, cuando entró a la primaria, mi esposa me dijo en la primera, segunda semana que teníamos que mandar al niño a cursos de regularización. Y yo le dije, ¿de qué? Y me dijo, de español, de matemáticas, de ciencias naturales, de ciencias sociales, y le dije, y de educación física, me dice también, pero es que no hay cursos de regularización, ¿no? Y pues comencé a reírme porque quería que fuera el niño a cursos de regularización de todo. Y lo que yo le dije, no, el niño lo único que tiene que hacer es leer todos los días, porque ni yo tengo tanto dinero para pagar tantos cursos de regularización, ni él tiene tanto tiempo para hacer eso. Y lo que hice fue, en ese tiempo yo estaba estudiando el doctorado, y le traje unos libros que, por cierto, pedí ayuda, estaba yo en España, y pedí ayuda en una librería que a lo mejor ustedes conocen, que se llama La Casa del Libro. Son como 5 plantas de libro, y cuando yo llegué a la planta para niños y vi que era enorme, pues mejor pregunté, me preguntaron la edad, porque había prenatales de 1 a 3 años, de 5 a... Bueno, y me recomendaron el diario de Greg, que todavía no estaba en América Latina. Se lo traje a mi hijo y le encantó y comenzó a leer. Pocos meses después, mi hijo no necesitaba que lo ayudaran a hacer las tareas porque él las hacía sola, porque razonaba más. Ayuda mucho la lectura. Y hoy en día, desde hace algunos años, él ya va para la universidad este año que inició, pero desde hace algunos años él lee más libros que yo, ya me gana por 2 o 3 libros al año. Entonces, primero, Lucrecia, tenemos que enseñarles a que lean, a que tengan el amor por la lectura, pero dándoles lecturas que les agraden. Y segundo, como profesores, si yo les encargo una actividad, debo de tener la honestidad de revisárselos a conciencia para que ellos vean que realmente le estamos tomando en serio. Esos serían los 2 que aportaría en este momento. Y ya no me extiendo más porque hay otras preguntas. Gracias, Lucrecia. Gracias. Hay una pregunta de Diana y de Jorge. Y bueno, aquí también, cerrando esta idea, también, si quiero formar alumnos lectores, debo tener docentes lectores. O sea, yo debo ser doctor, que es el lector, ¿no? Entonces, Diana y Jorge. Diana, adelante. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Maestro, mire, yo trabajo, bueno, aquí como ya sabe, con pequeños autistas. De hecho, trabajo con el maestro Pepe, también el maestro de música, que también es integrante de nuestro grupo. Sí. Y sí tenemos la inquietud aquí de hacer investigación respecto al autismo, porque nos hemos dado cuenta que las terapias en las que los chiquitos están yendo con sus terapeutas, realmente no les está funcionando. O sea, no está funcionando, y lo que nosotros estamos haciendo aquí, juntando la psicología con la educación, haciendo ese binomio, estamos teniendo resultados y a muy corto plazo, muy corto plazo. Nos decían que un chiquito iba a tardar aproximadamente 3 años en aprender control de esfínter,
Y nosotros nos los propusimos como objetivo y lo logramos en 2 meses, igual que un chiquito típico del desarrollo, ¿no? Ahorita estamos participando en este diplomado y queremos también integrar la tecnología, porque hemos visto también que hay recursos que se han ocupado durante muchos años que en este momento pueden empezar a ser obsoletos, o sea, ya eso de esta imagen, sí, pero a lo mejor si lo hacemos más atractivo, a nuestros niños les gusta mucho la música. Y con los podcasts que nos está enseñando el doctor Gustavo, pues ya tenemos más idea de cómo, por dónde, más recursos, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta. ¿Nosotros podemos participar como escuela haciendo investigación con ustedes de alguna manera o tendríamos que ser, estar en una maestría o en un doctorado o cómo podríamos hacer? Nuestra intención es también contribuir que lo que estamos haciendo funciona. Claro. Desde luego que pueden participar como institución, o sea, no es necesario que sean posgrado, que sean licenciatura, pueden participar. Mi primera recomendación, porque para trabajar en red, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer investigación. Yo creo que lo que ustedes están haciendo está muy bien, solo que deben de hacer un proceso de sistematización. Esto es, hay algo que se llama el método científico. Y el método científico nos da los pasos para que nosotros hagamos investigación. ¿Por qué seguir el método científico? Porque si nosotros seguimos el método científico, los resultados que nosotros obtengamos están respaldados por el método científico. Significa que son válidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que te recomiendo es, lo que están haciendo está muy bien, pero deben de darle más sustento teórico para que se basen, ¿no? Segundo, ustedes ya están haciendo intervención, pero ustedes deben de tener herramientas que les permitan documentar los avances. Entonces, ustedes pueden tener como herramienta la bitácora, pueden tener registros de observación, donde todos los días están registrando lo que va pasando, etc. Hoy en día es muy complicado grabar video o grabar audio, pero bueno, con bitácoras, con registros, ustedes van registrando. Y tercer punto, la investigación tiene 3 fases. Tiene la fase de la planeación, que es la propuesta o la planeación. Tiene la fase de la intervención, que es lo que están haciendo ustedes con los niños ahora. Y después la fase de la comunicación de resultados. Si ustedes no cumplen con la tercera, es como si no hubieran hecho nada. Imagínense que alguien investigue sobre la vacuna del COVID y nunca publique el resultado y nunca se sepa, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que voy? Si ustedes sustentan bien su investigación, si ustedes hacen la intervención y registran adecuadamente todo lo que van haciendo, posteriormente pueden publicar y pueden publicar en revistas de alto impacto. Cuando ustedes publican, entonces ustedes pueden trabajar con diversos investigadores. De hecho, yo les recomiendo, ahora no sé si ya se jubilaron porque mis amigos eran muy grandes, pero en la Universidad Autónoma de Madrid había expertos que hablaban que trabajaban con niños que tenían estos problemas. Entonces, hay que buscar expertos. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores que cometieron ellos o que se hicieron en otras investigaciones y avanzar más rápido, ¿de acuerdo? Y desde luego, en el ánimo de que ustedes quieran investigar, desde luego que pueden participar. No se puede participar como persona, pero sí como institución. En la red puede estar cualquier institución, no importa el nivel académico, el nivel, o hasta de gobierno, ¿de acuerdo? Gracias. Con gusto. Gracias, Diana. Jorge, gusto en saludarte. Igual, si deseas preguntar, adelante. Hola, muchas gracias, profe. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Volviendo a lo de la primera pregunta, ¿cómo hacer para que los alumnos les guste la investigación? Personalmente, creo que todos tenemos algo de investigadores. Lo que no tenemos es la metodología para ser buenos investigadores. En mi caso, yo soy docente de inglés en media superior. Y yo que tengo nivel de estudio de maestría, me cuesta trabajo hacer una investigación porque me da una lata esos APAs y esas referencias y todo eso. Usted se ha de acordar, ¿verdad, maestro Patraca? Por eso se ríe. ¿Cómo batallaba yo con eso? Sí. Entonces, aunque todos tengamos algo de investigadores,
empíricos o teóricos. Yo creo que el trabajo de un investigador cuando está apoyando a alguien, a un alumno de cualquier nivel, a hacer una investigación, pues debe de hacerlo un poquito más accesible, más sencillo, porque no aprendemos el APAS ni las referencias desde el kinder de la primaria. Entonces, otra cosa que es importante es tener empatía como investigadores. Ustedes, que son los expertos, los que están exponiendo ahorita, pues tienen que tener una empatía porque uno empieza a hacer una investigación muchas veces de un tema que le interesa mucho, que le atrae mucho, que tiene tiempo pensando en desarrollar algo en específico. Pero resulta que cuando llegas a tu asesor, que es experto en investigación, pues te va así como que modificando todas las ideas que tú tienes y al final terminas haciendo un trabajo que no estaba planeado originalmente hacer. Entonces, volviendo a lo de la pregunta, a la primera pregunta, ¿cómo hacer para que a nuestros chavos, bueno, en mi caso de media superior, les guste la investigación? Pues es no ponerles muchas tareas muy complicadas con respecto a la metodología de la investigación. Ahora, mi pregunta es, ustedes como investigadores, a ver quién me puede dar luz en esto. ¿Ha habido alguna investigación que se refiera a que es tan compleja hacer una investigación que a uno se le vienen quitando las ganas de hacerla? ¿Hay algún tipo de investigación al respecto? No sé si sea clara mi pregunta. ¿Qué tan fuerte es el impacto, pues, de que te quiten las ganas de continuar con una investigación porque lo ves demasiado obstaculizado el camino, pues, de la investigación? Gracias. Sí, es interesante la pregunta porque creo que Erika también comentó algo similar, ahorita lo platicamos, pero lo que sucede es que, como bien dice, lo que necesitamos hacer es primero dar las herramientas para que puedan hacer investigación. Eso es elemental. No podemos, Jorge, poner a hacer un estudiante de investigación si no le damos las herramientas porque se va a frustrar. Tenemos que enseñarle. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en la red es que hemos hecho pequeños cursos que permiten a un estudiante de nuevo ingreso. Mira, lo ideal es que desde el nivel de medio superior los chicos aprendieran a hacer investigación, pero eso no pasa. Entonces, lo que hemos hecho en una universidad en Chile es que a los estudiantes cuando ingresan a la universidad se les dan unos pequeños cursos. El primer curso tiene que ver con cómo hacer búsquedas en la biblioteca virtual de la universidad, cómo hacer búsquedas avanzadas, cómo saber que una fuente es confiable o no. Y eso no lo van a creer, pero eso lo trabajamos como 2 horas y después ellos ya se les encargan prácticas para que comiencen a hacerlo. Y también se les da curso de cómo deben de citar en APA, porque por desgracia también, algo que no dijo Jorge, pero que también tenemos que mencionar, es que si nos vamos por el área de las humanidades, entonces les enseñamos APA. Pero si nos vamos por el área de las ingenierías, les tenemos que enseñar IEEE, o les tenemos que enseñar Stanford, o les tenemos que enseñar otras diferentes, ¿no? Y cuando ya nos vamos a publicar, pues algunos dicen, entrégame el documento en Word o en PDF, pero otros te dicen, entrégamelo en LaTeX. Y los que han trabajado LaTeX, no, yo he trabajado eso, miren, me llevo una semana para convertir un documento Word a LaTeX, es muy pesado. Entonces, la recomendación es que preparemos a los estudiantes en 2 cosas básicas. Cómo buscar en fuentes confiables, en biblioteca virtual, y cómo dar derechos de autor. Si nosotros logramos eso, lo demás se va a facilitar, ¿no? Ya después podemos darles, nosotros en un tecnológico, en el Tecnológico Superior de San Andrés, implementamos 2 diplomados. El primer diplomado tenía que ver con esta parte, más hacer la propuesta de investigación, que eran 6 meses, y el segundo diplomado ya era la recopilación de información, el análisis de la información y de los resultados, y la publicación de resultados. Y no me lo van a creer, no es mucho, pero logramos que al final 10 productos fueran de calidad de estudiantes, porque éramos semilleros de investigación. Una revista del extranjero nos publicó un número temático
y ahí se fueron, creo que 8 de los mejores trabajos allí, y apenas se va a sacar un libro con otros 5 capítulos del mismo semillero. Esto es, le estoy hablando 12 o 13 productos de calidad que se generaron en un semillero de un año. Entonces, sí se puede. Lo que pasa es que, como bien dice Jorge, los profesores tenemos que ser la guía, trabajar con ellos y dominarlo también. Antes de ceder el uso a la voz, porque hay otras 2 preguntas, decirles, cuando yo comencé a hacer investigación en el 2007 sobre competencias investigativas, yo las quería desarrollar en los profesores. Esa era mi intención. Pero fue tanta la renuencia de mis profesores de mi universidad, tanto la resistencia al cambio, que lo que hice fue, cambié, hablé con mi director y cambiamos a que fuera estudiantes, y los estudiantes sí lo aceptaron. Pero fíjense lo que pasó, después de un tiempo de estar trabajando con los estudiantes, les asignábamos asesor, y el asesor sabía menos que el estudiante que le habíamos dado cursos. Y entonces llegó algo que se llama la vergüenza académica, y entonces el profesor venía con nosotros y me decía, oye Agustín, explícame esto de la investigación explicativa, porque me preguntó mi estudiante y no supe y me dio vergüenza. Entonces le dije que luego viniera y yo le explicaba. Entonces, conforme fue pasando eso, digamos que fuimos apretando a los profesores de manera indirecta, y después lo implementamos en la UV para darle los cursos también a los profesores. Entonces, hoy en día toman los cursos los profesores y toman los cursos los estudiantes. Si un profesor no toma los cursos, no puede dirigir. Pero eso fue a petición de los mismos profesores, porque al inicio no querían, ¿no? Entonces, bueno, quiero cerrar por el momento con esa pregunta. Gustavo, por ahí creo que hay otras 2. Tenía una pregunta. Pepe. Una en texto, creo. Erika, creo. Y Pepe también. Pepe, Pepe, y ahorita aquí leemos la de Erika, que dice, hola, buenas tardes, doctor Agustín. Es si en esta metodología que nos presenta de la red de RINSI, en este caso, le enseñan a manejar el formato APA al final. Lo pregunto porque en la universidad que laboro, en la metodología que estamos manejando, es iniciar a emplear el formato APA, el manejo de referenciación y citación, y a identificar fuentes confiables. Eso me llamó la atención y por ello lo pregunto. No, de hecho debería ser al principio. Debería de ser al principio para que esto ayude, y al principio de toda la carrera, de la licenciatura, para que lo utilicen durante todo el periodo. Lo que se está haciendo en algunas universidades es como remedial, se da por el sexto, no, como el séptimo o el octavo semestre, ya que van a egresar para hacer la tesis. Y entonces lo que dicen los estudiantes siempre es, oigan, ¿y por qué me enseñan esto ahora? Me lo hubieran dicho al principio, hubiera yo aprovechado mejor mis clases y todo. Entonces debe de ser al principio. Ok, gracias. Pepe. Gracias, doctor. Maestro Agustín, muchas gracias por la plática. Con gusto. Ha sido esclarecedor realmente. Y yo más que una pregunta, yo tengo como que algunos comentarios, sobre todo en cuanto a la investigación, claro. Porque ahora que lo comenta, parece que es como una generalidad las cuestiones que pasamos nosotros como estudiantes o como aspirantes a investigación. Por ejemplo, he notado que hay mucho miedo a la crítica como una forma de exponer algo que uno quiere dar, y sin embargo siempre hay como que el miedo, ¿no? A decir, ¿qué van a decir de mí la comunidad académica? Creo que esto es uno de los principales, o de las principales minas que nos topamos en el camino de la investigación, ¿no? También es cierto que en este sentido estamos demasiado sujetos a lo que nos dicen que es decir, siendo que la ciencia es una verdad momentánea, nosotros también tenemos miedo, ¿no? A crear algo nuevo. Yo soy músico, realmente en mi ámbito no existe mucha investigación que no tenga que ver con cómo tocar notitas, pero cuando se hace investigación en otro ámbito donde la música puede caber, entonces, al menos desde mi área académica, comienza a haber revuelo de por qué haces eso, ¿no? Y pues realmente hasta cierto punto ya no doy tanto peso a esos comentarios, pero he visto o sigo viendo que varios comentarios, o varios maestros, más bien otros compañeros, siguen teniendo como que mucha
se reservan mucho, ¿no? Todo ese conocimiento que tienen, no sé, en su experiencia, cómo haya sopesado esto. Gracias. Fíjate, Pepe, que tienes razón, hay miedo a la crítica, pero fíjate que cuando nosotros comenzamos a hacer investigación, aunque seamos estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado, la manera en la cual nosotros podemos callar a las personas es sustentando muy bien la investigación. Cuando tú sustentas muy bien la investigación, cuando todo está siguiendo el método científico, por más que te quieran decir algo, al final lo que te pueden decir es no estoy de acuerdo, pero no te pueden decir que no es cierto lo que tú estás diciendo. Por eso el método científico, mucha gente, ahora les voy a decir, muchos estudiantes no les gusta hacer investigación porque el método científico es muy rígido. Pero ¿qué sucede? Si tú sigues adecuadamente el método científico, ya sea para hacer la tesis de licenciatura, maestría o doctorado, o ya sea para publicar, o ya sea para una conferencia, si tú sigues el método científico, nadie te puede decir nada. Entonces, yo normalmente platico con mis alumnos de licenciatura porque ese es otro asunto. El otro asunto es, primero, no les gusta hacer investigación, pero segundo, las instituciones educativas, en lugar de buscar que los estudiantes, voy a hablar de educación superior, en lugar de buscar y propiciar y motivar que los estudiantes hagan investigación, están haciendo todo lo contrario. Hay instituciones en México, hoy en día, que un estudiante se titula. ¿Por qué digo titular? Porque si no les enseñaron a hacer investigación en toda la carrera, pues resulta que al menos en la tesis, pero resulta que tampoco, porque ese estudiante se titula donando una impresora o donando una computadora, y esa es su donación, se llama la opción de titulación. Entonces ese chico, pues yo compro una impresora de 3,000 y me ahorro 6 meses de investigación, ¿no? Otros estudiantes se titulan por promedio, y bueno, hay instituciones que tienen hasta 10 o 12 opciones de titulación. Y ahí tengo que ser claro, por ejemplo, yo alguna vez me molesté mucho porque una institución a la cual yo asesoraba dijo, ¿sabes qué? Le vamos a pagar el examen de Ceneval al 100% de los egresados. Y yo dije, ¿y cómo por qué? Ah, porque hay un organismo acreditador que dice que todos deben de presentar el examen. Entonces los estudiantes presentaban el EGEL y ya estaban titulados porque era una opción. Así que imagínense, ¿quién va a hacer investigación? Si yo tenía el problema de pagar el EGEL, ahora la institución me lo paga y ya lo pasé, pues yo no hago nada de investigación. Entonces, la respuesta a esto es que nosotros, si la institución no lo hace, nosotros tenemos que enamorar a los estudiantes para que hagan investigación realmente. Pero eso sí les voy a decir, la ganancia es que van a ustedes tener puro garbanzo de a libra, porque pueden tener 100 estudiantes que egresan, pero si 4 o 5 les dicen, ¿sabe qué? Sí voy a hacer investigación, sí me voy a quedar, es porque esos son buenos, porque eso les van a dedicar. Entonces, básicamente es lo que nosotros hemos hecho. Y tengo estudiantes que de licenciatura, voy a hablar de posgrado, es más fácil, pero tengo estudiantes de licenciatura que tenemos artículos en Scopus, en Web of Science, de sus tesis. Y cuando yo hablo con ellos, les digo, ¿qué quieres hacer de tu vida cuando egreses? Y muchos dicen, quiero hacer un posgrado. Ah, entonces ven, vamos a hacer una tesis durante 1 año para que aprendas a hacer investigación, porque si quieres becarte con CONACYT para una maestría o un doctorado, lo primero que te van a pedir es que entregues una propuesta de investigación. Y eso no se aprende de la noche a la mañana, eso no se aprende en 20 días. Entonces los chicos están llegando y les voy a contar una historia rápida. Un estudiante que se llama Miguel Ángel Martínez Olea, él cuando ya iba a egresar, le faltaba un semestre, me dijo, profe, no sé si hacer tesis. Digo, ¿por qué? Dice, porque nada más me falta un semestre y la tesis es 1 año. Y le dije, ¿qué quieres hacer cuando egreses? Quiero entrar a una maestría con CONACYT, haz tesis. Dice, pues me tengo que quedar un semestre más. Le digo, vale la pena la inversión. Él se quedó y le conseguí una estancia en Colombia para que fuera a aplicar el instrumento tanto en México y Colombia y comparara. Estuvo 1 mes en Colombia, regresó, escribimos el artículo y es algo de lo que decías, Pepe. Yo le dije, ¿escribes el artículo para la revista Scopus? No, profe, no, yo qué voy a escribir, yo no sé, escríbalo usted y ya yo voy de segundo autor, ¿no? Ok, de acuerdo, lo escribí. Y la anécdota es que un día como hoy, a esta hora, le escribí y le dije,
Miguel Ángel, ya nos publicaron el artículo en la revista Scopus, ya me llegó la notificación y me dice, excelente, mañana tengo entrevista con el comité de la maestría en Jalapa. Fue al otro día, llevó el artículo y le dijeron, ¿sabes hacer investigación? Dijo, sí. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque yo hice investigación con el doctor Agustín. ¿Y qué producto tienes? Ah, mire, y sacó, tengo este artículo en Scopus. Y se quedaron así, que dijeron, ¿cómo un aspirante ya publica en Scopus de alto nivel? Sí, fue el primero que aceptaron y el primero que le dieron beca. Y bueno, por desgracia no les voy a terminar la historia feliz, porque por desgracia lo lamento mucho, pero hace unos meses murió de COVID mi estudiante, entonces justo terminando la maestría. Pues para mí la verdad es que fue muy triste, pero bueno, la verdad es que él iba muy, muy bien para investigador, y así son los casos de los estudiantes que hemos enamorado para que publiquen, ¿no? Entonces hay que enamorar a los estudiantes y hay que seguir el método científico aunque nos critiquen. Y cierro mi comentario contigo, Pepe, diciéndote que ya se han abierto muchas áreas de oportunidad para la música. Yo he estado en exámenes doctorales muy, muy bonitos sobre la música y cómo las investigaciones demuestran que cierto tipo de música ayuda a las personas para que aprendan más y una serie de cosas que están muy interesantes. Yo ahora a esta edad me gustaría aprender música solamente por eso, por todo lo que la música está ayudando a la educación hoy en día, a los niños, ¿no? Entonces, bueno, cierro ahí porque creo que no sé si hay otras preguntas, Gustavo. Gracias, Pepe. Gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta de parte de ustedes. Doctor, un comentario. Sí, Lucrecia, adelante. Doctor Lagunas, ¿qué va a pasar en México sobre que el presidente quitó los fideicomisos y entre ellos redujo presupuesto al CONACYT? No hay investigadores, muchos investigadores en México. Usted ha tenido la fortuna de salir al extranjero, Europa, Sudamérica, no sé, pero gracias, yo creo, a CONACYT. ¿Qué va a pasar ahora con los investigadores que hubo una reducción de presupuesto? En vez de que México apoye totalmente a sus investigadores, como que esto desanima, o no sé cuál sea su opinión de usted como investigador ante este problema que se está presentando. Y precisamente hoy en el Congreso, las fracciones parlamentarias de diferentes partidos, hubo una discusión tremenda. ¿Cuál es su opinión, doctor Lagunas? Sí, mira, te voy a decir mi experiencia. Primero te debo decir que antes de que ocurriera esto de la reducción del presupuesto, no lo van a creer, pero como bien comenta Lucrecia, yo he viajado casi toda América Latina y algunos países de Europa, y Colombia, Perú, Chile, Ecuador, y no se diga otros países un poquito más pequeños, digamos como Paraguay, Uruguay, Guatemala, pero todos esos países nosotros éramos referencia, y éramos referencia por el CONACYT, por el PNPC y por el SNI. Esos son los tres elementos que les encantaban a los extranjeros, y dijeron, México lo maneja muy bien. De hecho, con los países que más tengo relación es con Colombia y con Chile. Mis amigos ya unos me dicen que soy chileno, otros dicen que soy colombiano, porque luego paso mucho tiempo allá, 2, 3 meses al año estoy haciendo investigación allá. Y los colombianos me decían, es que ustedes lo tienen muy, muy bien. Y los colombianos justo estaban como que tomando el modelo de México para implementarlo allá. Los peruanos lo están tomando para implementarlo allá. Yo me les podría hablar mucho sobre eso porque yo me asesora al Ministerio de Educación. Entonces, la verdad es que éramos referencia. Hoy las cosas están muy, muy difíciles, están muy complicadas para un investigador, hay que decirlo. Sobre todo para el investigador que comienza, también tengo que decirlo. Es muy probable que yo siga viajando, pero porque los otros países paguen para que yo vaya, no porque yo tenga recursos de mi universidad ni porque tenga recursos de CONACYT. Pero cuando un investigador está comenzando, necesita ese apoyo, necesita esa ayuda. Se han quitado apoyos a proyectos mixtos, por ejemplo, que te permitían equiparte. Yo soy del área de las tecnologías y la educación.
yo comprando ciertas computadoras, cierto equipo, yo ya subsisto para mis investigaciones. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos que son ingenieros químicos, ingenieros electromecánicos, con los de robótica? Los, digamos, instrumentos que ellos utilizan son carísimos, son carísimos. Entonces, por desgracia, y lo tengo que decir, es que aquellos que no tengan los equipos necesarios para hacerlo, van a entrar en algo que se llama la simulación. Y la simulación es que solamente voy a hacer investigaciones que nunca se aterrizan. ¿Por qué? Porque entonces es simulación de cada investigación, pero además utilizo algunos simuladores para decir que las cosas van a funcionar, cuando muy probablemente no sea así. Entonces sí, es un poco lamentable, bueno, es muy lamentable este asunto. Yo tengo la esperanza de que el gobierno recapacite después y se dé cuenta que la única manera de que un país salga adelante es mediante la ciencia. Ahora los países, imagínense los países que han generado las vacunas, ganan muchísimo dinero porque hacen investigación. Desafortunadamente nosotros ni siquiera estábamos cerca, o sea, tuvimos muchos problemas en la UNAM, salieron los reportajes de que no quedaba la vacuna. Entonces, sí creo que esto va a afectar mucho, pero sobre todo va a afectar a los nuevos investigadores. Y creo que va a desmotivar a los que ya estaban. Una noticia que se dio también es que le quitaron el SNI a todos los investigadores que pertenecían a escuelas privadas. También me parece lamentable porque son investigadores y son gente que aportaba el conocimiento. Entonces, la situación se vuelve difícil. Esperemos que se recapacite, se mejore, porque el camino, miren, yo siempre he dicho una frase y lo he dicho desde hace muchos años, que no hay peor cosa que una persona hable desde la sombra de la ignorancia. Y si un país no hace investigación, vamos a hablar nada más desde la sombra de la ignorancia, ¿no? Básicamente sería el comentario. Lucrecia, gracias. Gracias, doctor. Víctor. Gracias, excelente respuesta. Gracias. Gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias por toda su conferencia. Me surge una pregunta cuando... ¿Me escucha? Sí, claro, le escucho, Víctor. Cuando habla usted sobre el método científico, ¿sí? Sí. Tengo entendido que está más enfocado a la investigación dura, la investigación directa que conocemos tradicionalmente, cuantitativa, no cualitativa. ¿Qué nos podría decir sobre eso, perdón? Sí, digamos que está enfocado tanto al enfoque cualitativo como al cuantitativo, pero se presenta un poco más dura, un poco más estricta en la cuantitativa. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando se hace investigación cuantitativa y usted quiere aplicar un instrumento de cuestionario con la técnica de la encuesta, usted tiene que darle confiabilidad y validez al instrumento. Y entonces usted debe de pasar por serios métodos estadísticos para lograr eso. ¿Qué pasa con una cualitativa? Normalmente la cualitativa utiliza la técnica de la entrevista. Y como utiliza la técnica de la entrevista, usted puede hacer un cuestionario, pero un cuestionario con preguntas abiertas. Y lo que usted hace es hacer la entrevista y analizar las preguntas abiertas. No tuvo que pasar el proceso de darle confiabilidad y validez al instrumento. En la cualitativa no se hace eso. Y luego, si usted tiene la herramienta, por ejemplo, el MaxQDA o el Atlas T, usted mete las entrevistas, ya sea en Word, ya sea en audio, ya sea en video, y la herramienta le analiza cuál fue la tendencia de las entrevistas o cuáles fueron las opiniones, así sean 500 o 1000 o 2000 o 3000. Entonces, respondiendo a su pregunta, el método científico se aplica tanto para el enfoque cualitativo como para el cuantitativo, pero sí es más estricto para el cuantitativo. Gracias. Una pregunta como complemento. Claro. Sabemos que en el cuantitativo, a reserva de varios enfoques o criterios, hay un tamaño mínimo de muestra, cosa que en el cualitativo no existe. Por lo tanto, se abre mucho ese criterio en ese aspecto, ¿no? Sí, efectivamente, porque volvemos a lo mismo. Cuando usted va a hacer una investigación cuantitativa, cuando hace una cuantitativa, usted tiene que definir cuál es su población, tiene que definir
cuál es su universo, cuál es su población y luego cuál es la muestra. Y para tener la muestra, usted tiene que hacer un análisis estadístico que le diga con qué cantidad de sujetos de investigación es representativa la población. Entonces, y como la investigación debe de ser replicable, pues entonces tiene que tomar lo que diga la estadística. Eso no pasa en lo cualitativo, porque en lo cualitativo, normalmente lo cualitativo está más enfocado hacia problemas más sociales. Entonces, usted decide de manera discreta con quién va a trabajar. Y lo otro es que también hay un problema en lo cualitativo, que normalmente el investigador se mete a la problemática y en ocasiones puede ser subjetivo a la hora del reporte de la investigación. ¿Por qué? Porque está dentro de la problemática, ¿no? Pero bueno, ya esos son otros asuntos, pero efectivamente lo que usted dice así es mucho más tajante, mucho más estricto en lo cuantitativo que en lo cualitativo. Pero también hay que decir que es complejo hacer investigación cualitativa también, ¿eh? Se necesitan ciertas habilidades. Ok, gracias, muy amable. Sí, sin sí, duda. Muchas gracias, Víctor. Y Pepe señala el hecho de los enfoques mixtos, ¿no? Que vienen a considerar esta mezcla de cuanti y cualitativo. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, doctor, adelante, perdón. No, nada más complementarle a Pepe que en muchas ocasiones hay investigadores que inician que le llaman siempre mixto, pero yo prefiero que le llamen, por ejemplo, cuantitativo con una pequeña parte cualitativa o viceversa. ¿Por qué? Porque cuando le decimos mixto significa que ambos enfoques deben de tener el mismo peso en la investigación. Y casi nunca sucede eso, casi siempre por la formación del investigador, por el tipo de investigación, es más una que otra. Entonces, por ejemplo, lo pongo muy rápido, nosotros tenemos investigaciones que son cuantitativas con una pequeña parte cualitativa. ¿Por qué? Porque implementamos modelos educativos y al final hacemos, bueno, antes y después hacemos las pruebas objetivas para ver si mejoraron su desempeño. Eso es lo principal. Pero al final les aplicamos una encuesta con preguntas abiertas para ver cómo se sintieron con el modelo, para ver cómo se sintieron con las herramientas, para ver, o sea, la parte ya. ¿Y por qué lo hacemos? Porque muchos investigadores critican y dicen, no, tú te vas por lo cuantitativo, pero ¿qué hay del ser? ¿Qué hay de la persona y demás? Ah, bueno, aplicamos ese cuestionario, pero realmente no es mixto, es cuantitativo con un aporte cualitativo para ver cómo se sintieron. Entonces, lo más recomendable es eso. Solo para eso quería comentar, Gustavo. Ah, bien, bien, perfecto. Sí, claro. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Nada más para complementar, si se puede, por favor. Sí, adelante, claro, Víctor. Doctor, normalmente se dice, y creo que hay mucha verdad en esto, que el enfoque cuantitativo sirve de base para poder entender que existe un problema, o visualizar el problema, o justificarlo desde ese punto de vista estadístico muchas veces. Pero el área que tenemos nosotros, en educación o social en este caso, la investigación tiende mucho a lo cualitativo, porque tratamos de buscar el por qué y el cómo. No nos interesa tanto el número frío, como se dice vulgarmente, ¿no? Sino claro. Es saber ese fenómeno que está atrás del número frío, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. De hecho, lo que nosotros estamos haciendo en Iberoamérica es aplicando los instrumentos de las competencias informacionales, de las digitales para la investigación y las investigativas, para demostrar que el problema existe. Y una vez que demostremos que el problema existe, entonces ya viene todo lo demás. Por ejemplo, competencias informacionales que ya la aplicamos en Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y España. No lo van a creer, pero pensaríamos nosotros que, por ejemplo, que España está mucho mejor que nosotros, si no, anda en el mismo rango. Anda en rango entre el 40 y el 60%, de un 100 estoy hablando. Quiere decir que estamos muy bajos. Pero claro, hay otros países que andan entre el 40 y el 30, entre el 50 y el 30. Entonces, efectivamente, la investigación cuantitativa nos ayuda para determinar que existe un problema y después podemos también hacer investigación cuantitativa y cualitativa para resolverlo. Ok. Gracias, Víctor. Sí, un complemento, si se puede. Sí, claro. Claro. En una concentración de la que se hace allá en La Habana, cada 2 años, de pedagogía. ¿La de educación o la de pedagogía? Es la educación, creo que es educación, perdón. Es educación, sí, cada 2 años. Cada 2 años,
uno se da cuenta del nivel que tiene México a comparación de Latinoamérica, ¿no? Sí. Principalmente de países como Nicaragua y todos estos, ¿no? En el cual cuando los maestros se exponen, la verdad, con muchas limitantes, ¿no? Y muy cortos en todo su proceso, ¿no? Entonces uno puede valorar que México no anda atrás. Sí, fíjese, Víctor, que le quiero complementar el comentario. Anteriormente nosotros, al igual de lo que decía yo con Lucrecia, nosotros damos referencia en todo. Si nos vamos a áreas de administración o áreas de contaduría, los pioneros eran mexicanos como Arias Galicia, todos ellos eran mexicanos en estas áreas, en educación, administración, contaduría. Hoy en día, por desgracia, nos están superando los colombianos. Los colombianos ya ahora son los referentes. Por ejemplo, si nosotros en el área de educación hablamos de competencias, pues hablamos de Tobón, y Tobón es colombiano. Entonces, yo creo que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo porque a lo mejor nos relajamos un poquito y nos están superando. Y ya en cuestión de investigación dura, los colombianos y los chilenos van hacia arriba, los peruanos también están subiendo, y nosotros, por desgracia, yo tengo una investigación sobre este tema, estamos estancados desde hace como 10 años. Y con mi tesista doctoral hicimos una proyección de lo que va a pasar en los próximos 30 años y vamos a caer muchos puestos en estos rankings de investigación. Si seguimos así, claro está. Pero parece ser que vamos a seguir así por las medidas que se han tomado últimamente. Entonces, bueno, solamente para complementar. Muchas gracias, Víctor. Gracias a usted, doctor. Muy amable. Gracias. Gracias, doctor Agustín. Sin duda interesante y hay mucho que hacer en torno a la investigación, partiendo de la lectura, la metodología. Hay un inter aquí que a mí me gusta mucho, que es la parte de la epistemología, el origen, el proceso evolutivo del conocimiento científico, y también aporta, pero no son áreas fáciles, ¿no? Hay que leer, analizar filosofía de la ciencia, filosofía de la ciencia, epistemología, y la metodología como que se ve distinta, ¿no? Más sencillo en ese caso, que también ayuda. Entonces creo que nos compete a cada uno de nosotros trabajar lo propio y como señala, y así me lo decía el doctor Axelú, ¿no? De todo lo que me digas, solo cuenta como investigación lo que está escrito, lo que está publicado. Que tú quieres y dices y platicas, sí, que está escrito, eso es lo único. Entonces, el poco hábito de después de leer, empezar a escribir, a documentar. Y ese es el punto. Aquí comenta Erika que México es como el hermano mayor en Latinoamérica, pero sí, Colombia y Perú van dando la batalla. O Erika, si lo quieres comentar también para no solo leerte. Gracias, buenas tardes. Bueno, antes que nada le felicito, me encantó la ponencia, o sea, todas han estado interesantes, pero me llama particularmente mi gusto la investigación. Creo que en mí hay una investigadora frustrada, pero porque no quiere, ¿verdad? Porque si no, uno se puede dedicar a ello. También tuve la oportunidad el año pasado de concursar para una, pues, ¿cómo le llaman? Ayudante de un investigador. Sí. Entonces, en Jalapa, pero pues no, o sea, en la universidad me titulé por promedio, en la maestría me titulé por promedio, entonces no tuve cómo comprobar que me encantaba la investigación. Y aunque nada más había tenido una publicación que jamás fue pública, Gustavo tiene también esa experiencia del 2011, que fue un libro digital, una experiencia digital en la UNAM, pero nunca fue publicado. Entonces, es como el caso raro, ¿no? De que creo que nos engañaron, ¿no? Pero entonces, no tuve cómo comprobar, ¿no? Y entonces me quedé con las ganas de poder participar, pero ahora que estamos en la universidad colaborando en este programa con los alumnos, me apasiona. Y entonces, si les reviso a conciencia, como usted menciona, sus trabajos, creo que se quejan, ¿no? Pero yo digo que si no se les puntualizan los errores, si no se les marcan, pues esos errores se vuelven bola de nieve más tarde, ¿no? Porque el copiar y pegar es algo muy usual, ¿no? Y entonces a mí me apena que un estudiante de pedagogía de
primer semestre, termine el primer semestre y caiga en ello, ¿no? Entonces les digo, si les toca conmigo, agárrense, porque les voy a revisar todo. Entonces me gusta el trabajo de apoyar al estudiante a que aprenda, ¿no? Y me parece que facilitándole las herramientas es la forma, no solamente pidiéndoles. Por ejemplo, cuando también en la especialidad tuve esa oportunidad, el profesor que me apoyaba estaba en Brasil y nada más me decía, usted me tiene que entregar esto. Y no había esa interacción y entonces a mí me frustraba porque yo decía, es que yo no sé si lo que estoy haciendo está bien. Yo necesito más contacto. Entonces me parece que, dada esa experiencia que yo tuve, mantengo el contacto más cercano con el alumno que está aprendiendo. Entonces, sí, no, o sea, yo no sé, tengo que evaluar, pero como no soy la encargada del programa, ¿no? Me parece que es importante que se evalúe el trabajo que estamos haciendo los profesores con los alumnos, pero más importante me parece a mí que el profesor tiene que manejar las competencias de investigación, porque ahí, pues, se supone, ¿verdad?, que al tener un grado universitario tendríamos nosotros que manejar la competencia de investigación, pero no. O sea, en mi caso sí, por la formación, pero qué tal que un contador, que a lo mejor, sin menospreciar la profesión de nadie, ¿no? Claro. Pero a lo mejor no desarrolló un trabajo de investigación, a lo mejor se tituló, por ejemplo, con un examen, ¿no? O a lo mejor no lo hizo porque estudió un posgrado. Entonces, esos son los profesores que también están trabajando en el programa sin que se les esté formando. Entonces, me parece que en la plática que hoy nos da, mi propuesta para la universidad en la que estoy es que se forme al profesor, a todo aquel que estamos trabajando en la formación de la competencia de aprender a investigar. Me parece muy bueno en la universidad porque ya el alumno inicia desde el primer semestre con su proyecto de investigación aprendiendo a manejar el formato APA, para que luego claro, ese dolor de cabeza no lo tengan, ¿no? En el tercer semestre ya tienen que manejar formato APA, haber elegido un tema para empezar a desarrollar su pregunta, y ya de ahí generar toda la planeación de su investigación, para que cuando ya esté en un octavo semestre ya el alumno ya tenga la investigación lista para titularse y se pueda titular a través de su proyecto de tesis, ¿no? Entonces me parece muy bueno, pero sí me llevo esta reflexión que la compartiré con quien maneja el programa de que es necesario, porque yo sí me preocupa, o sea, digo, bueno, a lo mejor yo creo que también estoy haciendo un trabajo bien, pero qué tal que no. Entonces, sí, sí, porque pues uno piensa, ¿no?, que hace bien su trabajo, pero qué tal que no. Entonces, la reflexión que me llevo es que tenemos que formar, así como lo estamos haciendo con los alumnos, a los compañeros profesores, para poder homogeneizar un poco, ¿no?, el trabajo, porque a lo mejor yo los veo en primer semestre, pero en segundo semestre les toca a otro compañero. No sé, ¿no? ¿Cómo lo hago? Exacto, ajá, no sé, exactamente, no sé si sigue el rigor, ¿no? O sea, más rigor o no lo sé, ¿no? Entonces me parece que ese trabajo lo tendríamos que hacer. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Fíjese que 2 comentarios muy rápidos, Erika. El primero es que nunca es tarde. O sea, si usted quisiera aprender a hacer investigación, nunca es tarde. En el doctorado que coordino, sacamos convocatoria el año pasado y tuvimos un aspirante de casi 70 años. Ya iba a cumplir 70. Entonces, la verdad es que era muy buen aspirante, muy lúcido y sabía hacer investigación. El problema que tenía es que no era para nuestra área, era más de emprendimiento. Entonces le recomendamos otro doctorado, porque no era nuestro doctorado. Así que siempre hay tiempo para aprender a hacer investigación si le gusta a uno. Y lo segundo es, nosotros, y sí, lo que por ahí voy a hacer una publicidad, Gustavo, nosotros en el doctorado tenemos un diplomado que es para desarrollar las competencias investigativas. Pero a diferencia del diplomado aquí de Gustavo, 2 cosas. 1, no es barato, es caro. Y segundo, es muy complejo, ¿no? Muy, muy complejo. Y ustedes dirán, ¿y por qué sacan un doctorado caro? ¿Y por qué sacan, un diplomado caro y que sea tan complejo? Porque nosotros lo tomamos no tanto como para ganar dinero, sino como filtro para que entren al doctorado. Alguien que paga un doctorado caro y que lo termina porque es estresante, o sea, no solamente es estresante para el estudiante, es estresante para el profesor que lo imparte,
porque yo doy un módulo y ese módulo, imaginen ustedes, los chicos me tienen que entregar 2 veces a la semana avance, o las personas, y yo les tengo que revisar para que antes de que entreguen el siguiente avance tengan retroalimentación. Entonces es muy pesado, pero casi es una garantía que aquel que termine ese diplomado está listo para estudiar el doctorado. Y con eso hemos garantizado estudiantes en el doctorado muy buenos. Gustavo no me dejará mentir, su generación es muy buena, la generación de Gustavo que ahora se está titulando. Ahora ingresaron 9 y son muy buenos los chicos. Y entonces con eso nos evitamos problemas de frustración de que llegue un estudiante que quiera que se le enseñe todo cuando está en doctorado. Entonces, por ahí Gustavo igual me hará favor de hacer la promoción del diplomado, pero ahí sí, en serio, si entran es porque le van a dedicar mucho tiempo. Pero una vez que lo termine, si no quieren hacer el doctorado está bien, pero están listos para hacer investigación y para publicar. ¿Ya? ¿Tú lo tomaste, Gustavo? No me tocó ese, pero con los 3 años del diplomado fueron más que suficientes. Competencias logradas. Es lo mismo, el diplomado nada más que en menos tiempo. Sí. En un año. Pero bueno, eso es lo que le quería comentar. Sí, claro, lo difundimos. Gracias. Perfecto. Sí, mucho gusto. Gracias, doctor Agustín. Como siempre, enorme gusto saludarlo. Por acá nos vemos luego que venga acá a Veracruz. Y agradecerle su participación, todo lo que nos enriquece y nos aporta. Y sobre todo es eso, te siembro la semilla de la duda y tú puedes y échale ganas y pues continuar, porque tampoco es como te siembro, te abono de la tierra y cuido la planta. No, hay que generar, es mucho de autogestión este proceso. Claro. Muchas gracias, doctor Agustín, estamos pendientes. Y chicos, con gusto estar con ustedes. Con gusto. Gracias. Por ahí el viernes, si puede, por acá, para que salude a Carlos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Me despido porque ahora voy a entrar a clase de maestría. Que estén muy bien. Perfecto. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Y bueno, nos vemos ahorita, nos conectamos, nos tiramos, reflexionamos un poquito, como dándonos tiempo a rumiar estas ideas, y nos vemos ahorita a las 7. ¿Sí? Cuídense. Sí, doctor.